Hola familia. La noche en que mi esposo me confió cuidar a su sobrino se convirtió en una de las más memorables de mi vida. Todo comenzó hace un par de semanas, cuando el sol se deslizaba lentamente tras el horizonte, tiñendo el paisaje urbano con una suave luz anaranjada. Desde la ventana de nuestra casa, observaba cómo caía la tarde mientras el murmullo de los coches se mezclaba con el eco lejano de conversaciones. Normalmente, esa calma me llenaba de paz, pero esa vez sentía una extraña pesadez. Mi esposo, Javier, se había marchado esa mañana a una conferencia de trabajo que duraría todo el fin de semana. No era la primera vez que se ausentaba por asuntos laborales, pero ese día su partida tenía algo especial. Tal vez fue por la petición que me hizo antes de irse. Con un beso en la mejilla, Javier me dijo, deteniéndose un instante: Sofía, cuida de Miguel mientras no estoy. Haz que se sienta como en casa. Miguel, su sobrino de 5 años, llevaba un par de semanas viviendo con nosotros. Acababa de terminar la escuela y se preparaba para empezar una nueva etapa. Pronto comenzaría la universidad en nuestra ciudad, Valencia. Cuando Miguel llegó a nuestra puerta con sus maletas al hombro, en su mirada se adivinaba una mezcla conmovedora de timidez y gratitud. Insistió en que lo acogiéramos mientras se adaptaba a su nueva vida. No me opuse. Miguel siempre había sido educado, con una carisma respetuosa que lo hacía agradable en cualquier conversación. Sin embargo, con la ausencia de Javier, la casa se sentía diferente. Mi relación con Miguel siempre había sido cordial, pero esa noche, cuando el cielo se tiñó de crepúsculo y la casa se sumió en su silencio habitual, percibí un cambio sutil. Tal vez era la falta de la presencia constante de Javier o algo que no podía precisar. Cerca de las 7, escuché el crujido familiar de las escaleras. En la puerta del salón apareció Miguel. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, vestía una sudadera y unos vaqueros. Me dedicó esa sonrisa ligera que lo hacía parecer más joven de lo que era. Hola, tía Sofía, saludó con suavidad y calidez. Javier me dijo que estarías aquí todo el fin de semana, ¿verdad? Respondí, dejando a un lado el libro que, en realidad, apenas estaba leyendo. Quería asegurarse de que no te sintieras sola, dijo Miguel con una risita, sentándose en el sofá frente a mí. Siempre tan preocupado, repliqué con una sonrisa. Nos sumimos en un silencio cómodo. No pude evitar notar cómo se repantingó en el sofá, estirando sus largas piernas con una postura relajada y segura. Hoy, en su actitud, había una ligereza que no había notado antes. ¿Tienes hambre?, pregunté tras un momento de silencio. Para ser honesto, sí, admitió Miguel, enderezándose ligeramente. ¿Qué hay para la cena? Me levanté y le hice un gesto con la mano para que me siguiera a la cocina. Decidimos preparar algo sencillo, como una cena ligera con una salsa casera rápida. Miguel se ofreció a ayudar y, pronto, trabajábamos en la cocina con un ritmo sorprendentemente coordinado. Él cortaba las verduras con precisión, sus manos seguras y ágiles, mientras yo removía una olla en la estufa. Entre nosotros flotaba una energía tranquila. No está mal, dije, mirándolo mientras cortaba los tomates con destreza. Él sonrió en respuesta. Tú tampoco lo haces mal. Pensé que hasta podrías quemar el agua. Qué descarado, repliqué, pero no pude contener la risa. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a la mesa del comedor. La suave luz de la lámpara creaba una atmósfera cálida en la habitación. La conversación fluyó con facilidad. Miguel hablaba de sus planes para la universidad, de la ciudad de Valencia y de algunas anécdotas divertidas sobre Javier. Su voz tranquila y segura tenía algo cautivador, y me sorprendí prestando atención a cada una de sus palabras. Después de la cena, regresamos al salón. Miguel ocupó su lugar habitual en el sofá, estirándose con esa actitud relajada. Disfruté esto, dije. Fue agradable. También lo disfruté,
respondió él. Se hizo una pausa, pero esta vez era más pesada. Miguel cruzó su mirada con la mía, y en su rostro apareció una expresión nueva, casi indescifrable. Por un instante, sentí como si la habitación se encogiera a nuestro alrededor y el aire se volviera denso, cargado de algo intangible. Mi corazón latía con fuerza. Él mantuvo la mirada un momento, deslizándola sobre mí con una especie de curiosidad pensativa. Luego, con una leve sonrisa, se puso de pie y se estiró. Buenas noches, tía Sofía, dijo con suavidad. Buenas noches, Miguel, respondí en voz baja, observándolo mientras subía las escaleras. Escuché el sonido de sus pasos desvanecerse gradualmente hasta perderse en el pasillo. Me quedé sentada un buen rato, sintiendo el peso de ese momento. Hoy, algo había cambiado, aunque no encontraba las palabras para describirlo. Todo lo que sabía era que no estaba lista para que esa noche terminara. La casa quedó en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de los suelos de madera. Me quedé en el salón, observando el parpadeo de la luz de la chimenea. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Miguel. Había algo especial en su comportamiento esa noche, una energía que no podía comprender. No entendía qué estaba pasando, pero tampoco podía ignorarlo. Finalmente, subí al piso de arriba. Mis pasos eran suaves sobre la escalera alfombrada. El pasillo estaba apenas iluminado por la tenue luz de una lámpara de noche junto a la habitación de invitados. La puerta de Miguel estaba ligeramente entreabierta, y ralenticé el paso al pasar. El sonido de su respiración tranquila llegó a mis oídos. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Esto era ridículo. Me dirigí a mi habitación. Pero incluso después de ponerme el pijama y meterme en la cama, mis pensamientos volvían una y otra vez a él, anclados en su leve sonrisa y en cómo su mirada se detenía en mí un instante más de lo necesario. Me giré de lado, mirando el techo, atrapada en una extraña mezcla de emociones sin nombre. El sueño no llegaba. El silencio de la casa era casi ensordecedor. Me levanté de la cama. Mis pies descalzos pisaban el suelo sin hacer ruido mientras avanzaba por el pasillo, guiada por un impulso que no podía explicar. Con voz baja y cálida, murmuré, «¿Miguel?». Empujé la puerta con suavidad, abriéndola un poco más, y entré. Él estaba sentado en la cama, con la sábana cubriéndolo hasta la cintura. Su cabello oscuro estaba despeinado, y su mirada, atenta. «No puedo dormir», admití, deteniéndome torpemente en la puerta. Él esbozó una leve sonrisa, ladeando la cabeza. Yo también sonreí, y por un instante, nos limitamos a mirarnos mientras el silencio llenaba el espacio entre nosotros. Entonces, con cierta timidez, Miguel dio un golpecito al espacio vacío junto a él en la cama. «¿Quieres sentarte?», preguntó con un tono suave pero seguro. Dudé. Cada parte racional de mí gritaba que esto era una mala idea, pero había algo en su mirada, algo abierto y tranquilo, que me atraía. Crucé la habitación y me senté con cuidado en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Algo en la cabeza?, preguntó, con voz suave y curiosa. Vacilé, sin saber qué responder. No lo sé, dije finalmente. Solo una especie de inquietud. Él asintió, su mirada fija en mí. Yo también. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de un silencio pesado. Mis ojos recorrían las líneas marcadas de su mandíbula, la curva de sus labios. Bajo esa luz, parecía diferente, más suave, más vulnerable. «Me alegra que estés aquí», dijo de repente, rompiendo el silencio. Me giré hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir?», pregunté en voz baja. Encogió los hombros, bajando la mirada hacia sus manos. «No lo sé. Solo».
Es agradable tener a alguien cerca. Alguien que entiende. ¿Entiende qué? Susurré, apenas audible, pero él me escuchó. Levantó los ojos, y su mirada era penetrante, abierta. Lo que significa sentirse solo, como si nadie te viera de verdad. La honestidad de sus palabras me golpeó como un relámpago. Tragué con dificultad el nudo en mi garganta. Te veo, dije en voz baja, las palabras escapando de mis labios antes de que pudiera pensarlas. Sus ojos se abrieron ligeramente, y por un instante, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, extendió una mano. Sus dedos rozaron los míos, y ese contacto me hizo estremecer. Mi respiración se entrecortó. Lo miré, buscando en su rostro alguna pista de lo que sentía. Miguel, comencé, con la voz temblorosa, pero él negó con la cabeza, interrumpiéndome. Está bien, susurró, apenas audible. Solo. Lo necesito. Aunque sea solo por un momento. No sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, su toque era cálido, seguro. Sentí que me inclinaba hacia él. El espacio entre nosotros parecía desvanecerse. Su otra mano se alzó para tocar mi rostro, un roce suave pero firme. Cerré los ojos. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, y me entregué al momento. Nuestros labios se encontraron, al principio con timidez, un leve roce de piel contra piel. Pero el beso se profundizó, ganando intensidad y calidez con cada segundo. Sus manos se deslizaron hacia mi cintura, atrayéndome más cerca. Y lo permití. Mis manos encontraron su camino hacia él. Sabía que estaba mal, pero en ese momento, me parecía lo más natural del mundo. Sus labios eran cálidos, suaves pero insistentes. Sentía su cercanía, su calor, y una atracción irresistible que había estado latente toda la noche. Mi corazón latía desbocado, cada latido resonando ensordecedoramente en el silencio de la habitación. Miguel, susurré contra sus labios, sin saber qué quería decir. ¿Le pedía que se detuviera o que continuara? Ni siquiera yo lo sabía. Pero él no se apartó. Al contrario, el beso se intensificó, nuevo y familiar a la vez, de una manera extraña. Se separó de mí, su frente rozó la mía mientras ambos intentábamos recuperar el aliento. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros, profundos, llenos de emociones, como si intentara descifrar mis pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz casi un susurro. Asentí, aunque mi mente era un torbellino. Sí, logré decir, aunque la palabra se sentía pequeña, insuficiente. Esbozó una leve sonrisa, acariciando mi mejilla con el pulgar, con una ternura que me desarmó. Bien, dijo, con un alivio palpable en su voz. Permanecimos en silencio un momento, un silencio denso pero no opresivo. Sentía los latidos de su corazón, y su ritmo me calmaba de una manera que no podía haber imaginado. Pero cuando la embriaguez inicial del beso comenzó a disiparse, la realidad regresó lentamente. La gravedad de lo que habíamos hecho, de quienes éramos el uno para el otro, se cernía sobre mis pensamientos. Esto es una locura, dije finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. Miguel soltó una risa suave, y su cálido aliento rozó mi piel. Sí, admitió, con un tono ligero pero serio. Pero, ¿acaso se siente mal?, vacilé. Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi mente gritaba que sí, que esto era una línea que no debíamos haber cruzado. Pero mi corazón. Sus labios esbozaron una sonrisa, y en sus ojos brilló un destello de esperanza. Entonces, tal vez no lo sea, dijo suavemente. Quería creerle, creer que este momento, nuestra conexión, era algo puro y correcto.
Pero el miedo y las dudas acechaban en los márgenes de mi conciencia, amenazando con arrastrarme de vuelta a la realidad. Y sí. Comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Y si esto lo cambia todo? Miguel negó con la cabeza, con una mirada segura. No tiene por qué, dijo con firmeza. Podemos ir paso a paso, sin presiones, sin expectativas. Solo disfrutando el momento. Se inclinó de nuevo, sus labios rozaron los míos con suavidad, y sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba un poco. Sus manos me rodearon, y el calor entre nosotros se encendió con renovada intensidad. Sus caricias eran cuidadosas pero insistentes, sus movimientos pausados y fluidos, sin prisa, como si quisiera saborear cada instante, cada emoción. Me disolvía en el calor de sus brazos, en la forma en que me hacía sentir vista, comprendida, necesaria. Era una sensación embriagadora, y por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente sentir. A medida que la noche avanzaba, las barreras entre nosotros se desvanecían, y nuestra conexión se fortalecía con cada minuto. El mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos, perdidos en la quieta intimidad de esa noche. Finalmente, nos separamos. Nuestra respiración era pesada, y nuestros cuerpos aún permanecían cerca. Lo miré, y mi corazón se desbordaba de emociones que no podía nombrar. Esto es una locura, susurré, dejando que las palabras colgaran en el aire. Miguel sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de picardía y calidez. Tal vez, admitió, pero creo que vale la pena. Asentí, sintiendo como mi pecho se apretaba bajo el peso de emociones encontradas que no podía procesar del todo. Sí, respondí en voz baja. Yo también. Miguel apoyó su cabeza en mi hombro, y su cálido aliento rozaba suavemente mi cuello. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el leve murmullo de la lluvia contra las ventanas y el ocasional crujido de la casa. Lo abracé, y durante unos instantes permanecimos así, envueltos en los brazos del otro. El silencio entre nosotros estaba cargado de emociones no expresadas, y eso me dio espacio para ordenar mis pensamientos. Mi mente intentaba frenéticamente procesar lo que acababa de suceder, cada roce, cada mirada, cada palabra susurrada. No quiero que esto sea algo de una sola vez, dijo Miguel, rompiendo el silencio. Su voz era baja pero firme, con un matiz de vulnerabilidad que hizo que mi corazón se encogiera. Me quedé inmóvil, trazando instintivamente patrones con las yemas de los dedos sobre su espalda. Yo tampoco quiero, admití suavemente, pero no sé cómo vamos a manejar esto. Miguel levantó la cabeza para mirarme a los ojos. En su mirada había una determinación que me tomó por sorpresa. Lo resolveremos, dijo. No necesitamos saberlo todo ahora. Solo vivamos día a día. Sus palabras sonaban esperanzadoras, aunque el peso de la situación aún nos aplastaba. La conciencia de lo que habíamos hecho y de quiénes éramos el uno para el otro no era fácil de sobrellevar. Pero la idea de dejarlo ir, de renunciar a él, se sentía insoportable. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas audible. Día a día. Con una sonrisa en los labios, me besó suavemente en la frente. Eso es todo lo que necesitamos, dijo, sus palabras cargadas de una certeza tranquila. Permanecimos abrazados un tiempo más, olvidándonos de todo lo demás. Era una sensación de seguridad y calma, como si hubiéramos encontrado algo que ni siquiera sabíamos que buscábamos. Poco a poco, la noche comenzó a reclamar lo suyo, y el cansancio se hizo notar. Miguel se apartó ligeramente para mirarme. Supongo que deberíamos dormir, dijo, con un toque de reticencia en la voz. Asentí, aunque no quería soltarlo. Sí, respondí, y mi propia reticencia era igual de evidente. Entonces, volvió a mirarme, su expresión abierta y vulnerable. No quiero irme, confesó,
su voz temblando de sinceridad. No quiero que esto termine. Tragué saliva, sintiendo como mi pecho se apretaba ante sus palabras. Entonces no te vayas, dije, mi voz sonando más segura de lo que realmente sentía. Quédate. Su mirada se encontró con la mía, profunda, escrutadora. Luego, lentamente, se inclinó hacia mí. Su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas audible, como si temiera romper esa frágil armonía. Sentía la delicada conexión entre nosotros, y era real. Sin decir una palabra más, él cerró la distancia entre nosotros, y sus labios encontraron los míos en un beso tierno y cuidadoso, lleno de un anhelo insaciable. Respondí instintivamente, tomando su rostro entre mis manos, y nos acercamos aún más. El mundo se desvaneció, dejándonos solo nosotros dos, bañados por la luz parpadeante del fuego que proyectaba sombras en la habitación. Cada caricia, cada beso, era una revelación, profundizando una conexión que siempre había estado ahí, pero que solo ahora encontraba su verdadera forma. No sabía de lo que este joven era capaz, pero me sorprendía. Sus caricias, su intensidad. Cada vez que pensaba que habíamos llegado al límite, él estaba listo para seguir. Finalmente, creo que paramos después de 5 o 6 veces. Cuando todo terminó, las manos de Miguel recorrieron mis brazos, su roce provocando escalofríos en mi piel. Llevo tanto tiempo deseando esto, susurró, su voz cargada de emociones que no podía contener. No sabía si tú sentías lo mismo, pero ahora que lo sé, no quiero parar. Su palma acarició mi mejilla. Entonces no lo haremos, respondí suavemente. Las horas pasaron desapercibidas mientras explorábamos juntos un territorio nuevo. Cada momento se volvía más intenso, más íntimo. No había miedo ni dudas, solo la profunda certeza de que estábamos exactamente donde debíamos estar. Cuando el fuego en la chimenea se redujo a brasas, nos quedamos abrazados, con respiraciones tranquilas y acompasadas. La cabeza de Miguel descansaba sobre mi pecho, y yo deslizaba mis dedos por su cabello, maravillándome de lo correcto que se sentía todo. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja, apenas audible. Asentí y besé suavemente su frente. Sí, respondí, pero son cambios a los que estoy dispuesta a enfrentarme. Lo haremos juntos. Paso a paso. Miguel sonrió, y su mirada se encontró con la mía, llena de un calor que hizo que mi corazón se estremeciera. Confío en ti, dijo él simplemente. Y yo en ti, respondí, mi voz sonando más segura de lo que sentía. A medida que la noche continuaba, permanecimos en el sofá, envueltos en el calor del otro, sin querer que ese momento terminara. Sabíamos que, cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaran, juntos podríamos superarlo todo. Nos unía un amor que, por fin, había encontrado su libertad. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros fuera de la ventana y el leve crujido de pasos en el pasillo. Por un instante, me pregunté si lo que había pasado la noche anterior había sido real o un sueño vívido. Pero el cálido sentimiento en mi pecho me confirmó que todo había sido verdadero. Cada mirada, cada palabra, cada roce. Todo era real. Respiré profundamente, me levanté de la cama y, poniéndome un suéter, me dirigí a la cocina. Miguel ya estaba allí, de pie junto a la mesa con una taza de café en la mano. Su cabello estaba ligeramente despeinado, y vestía una sudadera gris. Cuando me vio, esbozó una sonrisa tímida. «Buenos días», dijo, con voz suave pero cálida. «Buenos días», respondí, mi voz aún algo ronca por el sueño. Me acerqué a la mesa para servirme una taza de café. En la habitación reinaba un silencio acogedor pero cargado de tensión. Todo lo que había pasado entre nosotros la noche anterior flotaba en el aire, aún sin nombrar. Su mirada era tan intensa que un escalofrío recorrió mi piel.
¿Estás bien?, preguntó, con un dejo de preocupación en la voz. Asentí, encontrándome con sus ojos. Sí, respondí. Él dudó un momento, pero luego también asintió. Bien, dijo, aunque había un leve temblor en su voz. Es solo que no puedo dejar de pensar en lo de anoche. Dejé mi taza sobre la mesa y me acerqué a él, poniendo mi mano sobre la suya. Yo tampoco, admití. Necesitamos pensar en esto, no apresurarnos, y entender qué significa todo esto para nosotros. Miguel asintió, y su rostro se suavizó. Solo no quiero perderte, dijo. No me perderás, respondí con firmeza, apretando su mano. Lo resolveremos juntos. Sonrió, y la tensión en sus hombros se desvaneció visiblemente. Gracias, susurró. El resto de la mañana lo pasamos juntos, en un silencio tranquilo, intercambiando sonrisas y roces ligeros de vez en cuando. Entre nosotros surgió un acuerdo tácito de avanzar despacio, paso a paso. Al llegar la noche, volvimos a encontrarnos en el sofá. La suave luz del fuego en la chimenea proyectaba sombras en la habitación, y su hombro rozaba el mío, brindándome una sensación de paz. ¿Crees que esto es una locura?, preguntó de repente, su voz casi un susurro. Me giré hacia él, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. ¿A qué te refieres?, pregunté. Encogió los hombros, con la mirada perdida en las llamas. A todo esto, dijo. Extendí la mano y tomé la suya. Tal vez no sea normal, respondí, pero siento que es correcto. Y eso es lo que importa. Miguel se giró hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza e inseguridad. ¿De verdad lo crees?, preguntó. Respondí con firmeza, sí, lo creo. Mientras seamos honestos y cuidadosos, podremos entenderlo todo juntos. Su sonrisa fue tímida pero sincera, y apretó mi mano con fuerza. Gracias, dijo. Estaba aliviado de que no hubiera huido, de que hubiera decidido darle una oportunidad a esto. No podría haber huido aunque quisiera, dije con una sonrisa juguetona. Es difícil escapar de ti, respondió él, riendo, y su risa era ligera y genuina. Ese sonido llenó mi corazón de una alegría tranquila. En ese momento, supe que, cualesquiera que fueran los desafíos que nos esperaran, los enfrentaríamos juntos. La noche se alargaba. Estábamos sentados uno al lado del otro, calentados por el resplandor del fuego en la chimenea. La comodidad de nuestra mutua presencia nos envolvía como una manta suave. No era perfecto. No era fácil. Pero era nuestro, y creo que eso era suficiente. Amigos, si les ha gustado esta historia, no olviden darle me gusta y compartir su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos. Gracias por su apoyo.